local, ellos aprenden a hacer. La vivienda para ellos era una vivienda ni siquiera alcanzaba lo que es esta vivienda que estamos acá. Texto, y mi hermano hace la película. Entonces, yo mismo hago mucho para el internet, para que la gente sabe dónde está San Agustín. Porque mucha gente no sabe, conocen las Islas Pascuas, conocen México, conocen Machu Picchu, y Machu Picchu está así lleno. Pero mira aquí la tranquilidad. Acá es muy hermoso. Muy hermoso. Y mi intención es porque mi hermano se creció o nació acá, ¿no? aquí en el Hotel Yalcoña, tengo que cuidado. Porque Jessica viene a Hotel Ocecueco y por eso tenemos también historia. Y yo vengo todos los años en octubre aquí, a esta casa, que nos encontramos, o a San Agustín, puedo decir, y traigo unas personas para mostrar ese sitio. Y para mí también es un sitio espiritual. Pues sí, muy bueno para el descanso, mucha tranquilidad, muy bueno, sí, buena naturaleza. El oxígeno, que mi hermano ya también dijo, el aire fresco. Mira totalmente diferente. Y la cabañita en medio de los árboles. Sí, mira cómo tan bonito es aquí. Y yo trabajo, cuando empezamos voy a decir que yo hago este trabajo, es una mezcla de turismos, una mezcla de espiritual y otro también mucho con también, como dice, administración de empresas o business, y también trabajo con chamanes, mucho con chamanes de Perú, Ecuador. Queríamos volar a Putumayo, pero tenemos que regresar con el avión porque estaba muy malo el tiempo para aterrizar el último 2-3 días, ¿no? ¿Leticia no has estado? Leticia no estuve todavía, ¿no? No, les recomiendo Puerto Nariño. Puerto Asís conozco. Sí, fue Puerto Nariño y Amacayaco, la Reserva Natural de Amacayaco, donde está la comunidad indígena. ¿Dónde se queda? Eso es en Leticia, Amazonas. Leticia, Amazonas, sí. ¿Dónde están aquí en San Agustín? Sí, vivimos en el centro. En el centro, sí, muy bien. Ahí tenemos un museo precolombino. Estoy aquí. Mi intención es la historia precolombiana. Perfecto. Bueno, estamos. Muy bien. Was bedeuten die Finger, also die 4 Finger? ¿Qué significan los dedos? El significado representa un personaje que con sus manos sostiene un soporte de madera, que el soporte a la vez sostiene una máscara y el personaje está atrás de la máscara, y aquí agarro el soporte con los dos. Ach, sie hält einen Stock oder einen Stab in der Hand. Und es hält die Maske. Aus Holz. Die Maske. Ach, das ist die Maske, ist da dran. Die Person ist hinter der Maske. Ah, okay. Er hält aus Holz eine Maskara mit einem Stock dran. ¿Por qué tiene así? ¿Es como una piramida? Este tipo de símbolo habla de un símbolo muy profundo de las culturas precolombinas, de las culturas centroamericanas o mesoamericanas. Es frecuente verlo y se conoce como la Cruz del Sur, le dicen. Es un símbolo escalonado que es perfecto para la comunicación. Es un símbolo, digamos que muy conocido entre las culturas, sobre todo suramericanas o andinas. Es frecuente. Él está en las mochilas Kogi y está en la estatuaria para representar los tipos de tocado. ¿Sí? Es un símbolo muy frecuente en las culturas precolombinas. Muy bien. ¿Y las orejas? Este tipo es un artefacto que se conoce como objeto discoidal para adornar la oreja o el oído, para adornar. Entonces das ist ja como, wie heißt man, similar, also deckungsgleich, ne? Symmetrisch. Muy simétrico. Sí, la simetría. ¿Cómo hacían ellos para aplicar la simetría? Lo que está explicado en el libro. Hacen una línea vertical y una horizontal y sacan los ejes, los dividen la roca en 4 partes y luego siguen trabajando cada cuadrante para que le dé simetría y para que le dé volumen. También hacen una técnica que es vaciar partes para que les dé profundidad y volumen. Muy bien, gracias.
Eso me gusta, porque eso es mi todo. Venía y mira que estaba antes que los españoles llegaron o los portugueses llegaron, qué fue la historia, las raíces de nosotros, de dónde venimos nosotros. También estamos aquí porque son las raíces nosotros. Yo me crecí aquí en el Hotel de Iconia, los primeros 5 años de mi ser, del año 1961 hasta 1966. Y los primeros 5 fueron muy importantes para mi vida. Tiene sus raíces acá. Mis raíces son acá, en San Agustín. Nací en Acevedo, pero las raíces son acá, en la calle Iconia. Y eso uno se olvida. No, eso no se olvida. Mi papá con el nombre Don Joaquín. Yo tengo también mi apellido Gerardo Joaquín. Después viene el apellido Lempe, ¿sí? Es alemán, sí, es alemán, sí. Mi mamá es colombiana, viene de Caquetá. Sí. Nació en Florencia. Caquetá, sí, la capital. Y mi abuela viene del San Vicente. Del Caguán. San Vicente. Ay, aquí como qué bueno está esa tranquilidad. Están tan felices aquí paseando y mirando y sin miedo, ¿me entiendes? Es una tranquilidad que viene de adentro, también de afuera. Y eso es tan rico. Y pienso que va a cambiar mucho mejor así para el país. Sí, claro, para el país, para el desarrollo, para el turismo, para todo. Ese oxígeno, ese aire aquí tan fresco. ¿Azúcar? Sí. Sí, gracias. Tienen un museo precociente, ¿no? Precolombiano. Sí. Una muy interesante cultura. Sí, es importante porque ahí ustedes pueden complementar lo que hay en el museo. Hay una cantidad de elementos arqueológicos que muestran la cotidianidad de lo que fue el pueblo escultor hace 2000 y 1000 años atrás. Entonces uno puede deducir, con los objetos que usted observa allá, puede deducir cómo cocinaban ellos, cómo consumían sus alimentos, qué elementos utilizaban para consumir sus alimentos, cómo era su estilo de vida, ¿sí? Cómo era, qué alimentos podían consumir y cómo hacían sus enterramientos. Bueno, tiene un museo precolombiano y se puede mirar cómo la gente vivieron, porque es muy interesante, uno tiene que pensar cómo fue la situación. Para entender un poco el pueblo, la cultura, tenemos que hacer una cronología. Podemos partir del periodo formativo, que es más o menos año 1100 antes de Cristo al 200 antes de Cristo. Son 1000 años más 2000 de nuestra era, estamos hablando de 3000 años atrás. ¿Cómo era la vida de nuestros primeros habitantes, de los antiguos pobladores aquí de esta zona, de esa región? Zona. Cuando hablo de ese periodo, hablo de los pobladores que estuvieron en San Agustín, que comprende no solamente este municipio, sino también Iznos, Salado Blanco, Garzón y sus alrededores. Garzón también. Así más grande. Era más grande el territorio, era dominado. ¿Y Mocoa también? No, más que todo el sur del Huila. El sur del Huila, sí. Entonces, para ese periodo se cree que los antiguos pobladores que llegaron a este territorio, que venían probablemente de la Amazonía, es decir, traspasaron la cordillera oriental, esa que está al otro lado, y llegaron a este territorio. ¿Por qué lo miraron importante? Porque tiene... Amazonia, mira, es de Caquetá, Putumayo, toda esa parte llegaron por la cordillera, hasta que pasaron por la cordillera y llegaron aquí. Por el sur, a esta zona. Muy bien. Una vez se ubicaron en esta zona, lo consideraron importante. ¿Por qué? Porque es muy rico en la parte hídrica, tiene bastantes ríos, arroyos, hay mucha... El páramo también. El páramo hace muchos ríos. Que haya bastante, la parte hídrica sea importante, lagunas. Y ellos establecieron también algo que encontraron a su favor, es que los suelos eran muy fértiles, porque estos suelos se componen de ceniza volcánica, la tierra, sí,
de ceniza volcánica de importantes volcanes que hubo hace millones de años, 80 o más de 100 millones de años, hicieron erupción. Para la muestra hay un botón aquí en la pelota Purutal y en sus alrededores hay rocas esparcidas por los potreros. Es la muestra fehaciente que esto estuvo al lado de una zona volcánica. ¿Qué sucedió con eso? Esa ceniza se dispersó y quedó en todos estos valles y mesetas, muy fértil para la agricultura. Entonces encontraron un terreno perfecto para ello. Tercer elemento, que hay partes altas. Si vemos que hay valles, hay mesetas, pero hay también relieves, cordilleras, montañas, que fueron los sitios sagrados para ellos para hacer sus centros funerarios. Entonces mire que todo fue propicio, el terreno, para establecerse en este. Muchas cosas que se dieron. Bueno, ese periodo, para ese periodo, estamos hablando del periodo formativo, la cultura se cree que eran cazadores y recolectores, ¿sí? Eran, digamos que nómadas. ¿Se cree o no fueron? Fueron nómadas, ¿sí? Buscaban un terreno, cazaban acá, cosechaban y se terminaban los productos, se iban para otro lugar. Nómadas. Luego se establece, viene otro periodo que es el clásico regional. Estamos hablando del año 200, siglo II antes de Cristo al 800 después de Cristo, otros 1000 años. Otros 1000 años, sí. Hace 2000 años la cultura, el pueblo se estableció y miró que la región era propicia para establecer familias, para establecer un pueblo. Entonces ya se volvieron agricultores, dominaron los terrenos, hicieron acequias, aterrazamientos, viviendas al lado de las fuentes de agua, y los cultivos fueron diversificados para su manutención, siguiendo algunas costumbres como cazadores. Con más sabiduría, más Sesshaft, also se quedaron más en un sitio. Sí, entonces mejoraron las técnicas en la elaboración de cerámica, porque ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Ellos eran cazadores y recolectores, pero comían crudo. Cuando elaboran la cerámica, ya pasan de lo crudo a lo cocido, ¿sí? Entonces es un paso importante para la vida de ellos. ¿Por qué? Porque ya comen cocido, cocinado, como se dice. ¿Sí? Pueden cocinar su comida, preparar sus carnes, y eso unido con lo del fuego, ¿no? Porque eso sí ya lo conocían desde atrás. Entonces mejoró la calidad de vida de ellos. En el periodo clásico, ¿qué hacen? Mejor cerámica, inician el proceso de la estatuaria, de hacer grandes monumentos líticos, y ese fue el tiempo también de las estatuas. ¿Okay? De las estatuas. El periodo clásico regional es el periodo de las estatuas aquí en este par en San Agustín. 200 antes de Cristo. Al 800 después de Cristo. Fue muy importante porque mejoraron las técnicas en la elaboración de cerámica, de orfebrería y de la estatuaria, y obviamente también de la parte de agricultura y la elaboración de viviendas. Pero las viviendas no fueron tan sofisticadas. Cuando tú comparas o mira qué tiempo fue en Europa, fue otro tiempo que ni sabían cómo. Muy adelante estaban aquí en estos años. Habían avanzado bastante. Para esa época mundial también, mirando mundial toda la cosa. Para otras culturas se hace una relación, por ejemplo, con la cultura maya, la cultura inca, que están casi al mismo nivel. Pero solamente que acá no construyen grandes monumentos para vivir, sino para dejar o para enterrar a sus muertos. Esa es la diferencia. Acá no les importó tanto las edificaciones para estar en ellas siendo vivos, sino la importancia para ellos era después de la muerte, ¿sí? Aquí entonces, también. Tenía que hacer unos adoratorios. Los egipcios también. Los egipcios. Esa es una buena relación, una buena, una comparación muy importante, porque ellos construyeron esas pirámides para sus jefes, ¿sí? Para sus faraones, donde duraron 20, 30 años construyendo una pirámide para donde iban a pasar después de muertos. Acá duraron mucho tiempo construyendo templos, adoratorios, montículos,
para sus muertos, pero no en esa gran cantidad de tiempo que usaron los egipcios por esa dimensión, por la magnitud de la infraestructura de la ingeniería civil que ahí realizaron. Entonces mire que se van dando unos cambios, pero el periodo clásico fue fundamental, fue el máximo desarrollo de la cultura, fue para el periodo clásico, ¿sí? Entonces ahí el pueblo escultor se establece y crece tanto que abarca, se cree que llega hasta parte del centro del Huila, ¿sí? Hasta la parte céntrica, digamos Garzón, Salado Blanco, La Plata, Huila. Todos estos alrededores de lo que es Timaná, Acevedo, San Adolfo, Palestina, Pitalito, todo este territorio, hasta Palestina, todo esto hizo parte de la cultura agustiniana, pero su epicentro, es decir, la parte organizacional y directiva estaba acá, ¿sí? Los altos jerarcas, habían chamanes, habían caciques, habían cacicazgos, pero la parte central de toda la administración estaba acá en San Agustín, ¿sí? En toda esta zona. ¿Qué hace pensar que era la misma, que había un entendimiento entre jerarcas? Porque el enterramiento que se realiza aquí en el Parque de Mesitas es muy similar al que se realiza en el parque en Alto de las Chinas, que es otra vereda que está cerca de acá en la llanada de Naranjos, Alto de Naranjos. Es muy similar al que se hace en Alto de Lavaderos, en el Rosario. Es muy similar al que se hace en Ídolos, en San José. Son similares. Entonces, cuando hay una similitud en el tipo de enterramientos, en el tipo de estructuras, quiere decir que había un dirigente, un líder, a quien le obedecían, y sus administradores hacían el mismo tipo de infraestructura y de rituales y de ceremonias. Una estructura. Exacto. Entonces, el periodo clásico es fundamental. Ellos aprenden a hacer la vivienda. Para ellos era una vivienda muy incipiente, ni siquiera alcanzaba lo que es esta vivienda que estamos acá. Digamos que ellos hacían una vivienda que era un kiosco, que era un bohío, que es de techo cónico, que es de piso de planta circular, sostenida por maderas alrededor y una columna en el centro para sostener toda la estructura. ¿Para cuántas personas? Por los descubrimientos y levantamientos del terreno, se cree que era para 4 o 6 personas máximo, pero una familia podía estar constituida por 20 integrantes, sí. Un núcleo familiar de 20 integrantes. Entonces, ¿qué hacían ellos? Hacían 4 bohíos muy cercanos. Uno estaría ahí donde está ese árbol, sí. El otro allá, y otro ahí alrededor. Estaban muy cercanos los familiares uno de otro. No hacían esas construcciones de maloca grande. Para esa se hacía solamente para la concentración de grupos, para sus rituales y para sus intercambios de conocimiento, de sabiduría. Pero para vivir eran viviendas pequeñas. Luego viene un periodo ya el final para esa cultura, digamos, que es el reciente o tardío. Ese periodo está comprendido del año 800 después de Cristo a 1550. ¿Qué sucede? En 1550 pues se aproxima ya lo que es el descubrimiento de América por los conquistadores, por los europeos. Entonces hay unos cambios. Se cree que hasta el año 1000 después de Cristo se hacen unos rituales, se hacen unos tipos de enterramientos, pero después se pierde porque las personas, los grupos, saben de la invasión y se dedican a defender a sus familias, a su pueblo, y entonces se pierde la parte de esculturas de esos entierros monumentales y se dedican solamente... ¿Qué año más o menos, perdón? Más o menos para el año, por ahí para el año 1400, 1500 después de Cristo ya se pierde esas tradiciones, esas costumbres. Antes que vinieron los españoles. Ya cuando sienten la llegada de los españoles, ya para esos albores ya de esa época ya se suspenden ese tipo de actividades. Entonces solamente hacen lo prioritario, lo cotidiano, que es vasijas para cocinar y una vivienda pequeña, y no se hace enterramientos grandes, monumentales, ya no.
No se hacen esculturas. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para ello. Sí. Otro aspecto que hace creer que la cultura fue una cultura muy económicamente muy estable es si hacemos un comparativo. Si hay una familia hoy en día, en este tiempo, que tiene una vivienda de una planta, pero su economía mejora, es probable que se haga una vivienda de 2, 3 plantas o de 3 pisos que decimos nosotros, porque su economía está mejorando. Para ellos en esa época fue tan favorable la economía basada en la agricultura que tenían depósitos de maíz, ¿sí? De maní, de otros frutos que recolectaban que no eran tan perecederos, y de gramíneas, por ejemplo, como la quinoa, que era un cereal muy valioso para ellos. Tenían bodegas llenas para tener su alimentación, digamos, estable. Sí. Entonces, si yo tengo comida, puedo dedicarme a otras actividades, como hacer caminos, rellenos artificiales, centros ceremoniales. Entonces había una economía sólida para ellos. Eso se cree. Como las cosas tienes para hacer otras cosas. Otras actividades. Otras actividades, sí. Entonces, ya esos cambios se vienen después hay muchas hipótesis sobre la pérdida de ese grupo, de ese pueblo acá. Una primera hipótesis, se cree que hubo un cambio climático desfavorable. Disminuyeron las temperaturas considerablemente y tuvieron que salir a otras regiones de acá, desde el sur, dispersándose y perdiéndose ese conocimiento, esa tradición, esas costumbres que ellos tenían. Hay otra hipótesis, es que una epidemia que se tradujo en una pandemia que no pudieron controlar sus chamanes, sus médicos, los exterminó. Hay otra también que se cree que un grupo de guerreros que logró rebasar todas estas fronteras, barreras naturales que tenía el sector, rebasaron y los rodearon y los exterminaron. Grupos poderosos, más belicosos que los de acá. Y Robert Drennan, un investigador norteamericano, él de la Universidad de Pittsburgh, con una especialidad que tiene allá, él nos manifestaba que lo que sucedió acá también probablemente fue que llegaron otras familias y se fueron segregando con las de acá, fueron estableciendo lazos de amistad, de compartir, de interaccionar, y se fue perdiendo ese híbrido de familia que tenía un conocimiento básico para hacer ciertas es interesante, como un conocimiento se puede perder. Se va perdiendo por unas actividades o por unas... Y fueron uniéndolas a otros elementos, a otras actividades. Sí. Entonces, que pudo suceder eso también dice. Son hipótesis, hipótesis que están analizando, que están estudiando. La verdad es que la cultura desapareció, no dejó sino estos monumentos a los cuales nosotros analizamos. ¿Y los monumentos, las piedras de dónde vienen? Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo hicieron y de dónde provienen las esculturas? Yo le hablaba al comienzo que estamos en medio de conos volcánicos. Tenemos la Pelota, Purutal, Santa Mónica. Al otro lado de Nisnos tenemos el Cerro de la Horqueta. Son todos conos volcánicos. Hace unos 100 millones de años hicieron erupción. Todo este valle, toda esta zona quedó regado de rocas volcánicas. Ahora sí entendió. ¿Qué hizo? Ahora sí entiendo. ¿Qué hizo el antiguo? Exacto. Mandó todas las rocas en toda la región. Si usted hace un recorrido por un bosque de estos va a encontrar rocas grandes. Y ese vinieron de la tierra adentro. ¿Qué hacer entonces? Esa es la cosa, porque viene de la tierra adentro. Exacto. In the earth. ¿Qué hicieron ellos? Aprovecharon todos los recursos que estaban. Sí. ¿Cómo las movieron? Ahí viene la otra pregunta. ¿Y cómo las movieron? Entonces, rodillos de madera, troncos de madera redondos, grandes. Se hace una palizada, varios troncos. Se monta el artefacto ahí encima y jalan eso como es perfecto. Si se pusieran esos ahí y se monta ahí y luego sí van empujando y va pasando.
Ese es más o menos el ejemplo. Muchos troncos ahí. Muchos troncos. Ponemos este que es más liviano. Esta es la roca ahí. Esta es la roca. Amarran con lianas de acá y lianas de acá. 100 hombres empujando o 200 hombres y hacen esto. Hacen esto. Eso sí, funciona. Hacen esto y eso funciona. Ahora, esta madera, esta piedra va corriendo y va para ser colocada en este lugar, que es el lugar sagrado, acá esta parte alta. Hacen una rampa en piedra, en tierra, como las pirámides, la suben allá, la trabajan y luego sí la levantan y la entierran una parte y dejan la otra, una parte tapada y la otra es tapada y ahí la exhiben. Esa es una manera de ellos poder maniobrar la roca, la parte lítica de grandes toneladas, rocas de 30, 40 y 50 toneladas las movieron para trabajar. Increíble, ¿eh? Las técnicas las fueron perfeccionando. Ellos duraron, se cree que 1000 años construyendo esculturas. Entonces quiere decir que eso fue de generación en generación, por 1000 años, elaboraron esculturas. ¿Por qué hay un análisis acerca de cuánto tiempo duraron elaborando esculturas o estatuarias? Porque hay más de 1500 esculturas diseminadas en todas 1500 esculturas. 300, 500, 1500. Ese análisis de pequeñas, desde pequeñas hasta las monumentales. ¿Cuáles son las más grandes? Las más grandes están en el Parque Arqueológico de Mesitas, la del... Hay una que le conoce como el Partero, que tiene 4 metros con 20 centímetros. Y hay otra, una diosa lunar o una escultura femenina, una representación femenina que está en el Parque Ídolos, que mide 5 metros con 20 centímetros, la más alta de toda la estatuaria de San Agustín. Entonces, en la cultura, el pueblo dejó un misterio. Hay un misterio acá. No sabemos el nombre real del pueblo de San Agustín. Sí, porque San Agustín hace alusión a un grupo de misioneros de la comunidad agustina, ¿sí? De San Agustín de Hipona, y le dan ese nombre de cultura San Agustín por el desconocer el nombre real. Ahora, después del periodo clásico, para el reciente vienen otros grupos. Ya estuvieron acá los yalcones, estuvieron los santaquíes, los yalcones. Los Yalcones, un grupo, por eso el nombre del Hotel Yalconia es en alusión a un grupo de indígenas que eran los Yalcones. El Hotel Osoguayco es en alusión a otro grupo de aborígenes que se llamaron los Osoguaicos. Ahí estaba un río. La culata, los culatas. Son nombres de indios. De esos grupos. Quinchanaes, de Quinchana. ¿Usted ha escuchado hablar de Puerto Quinchana? Otro grupo. Entonces, debido a esos nombres de esos grupos, hoy en día hay sectores o hoteles o regiones o ríos que tomaron esos nombres. ¿Sí? Entonces, son los nombres viejos. Pero esos nombres, estamos hablando de 1000 años atrás. Sí, pues, ¿sí? Otros grupos que estuvieron acá. Pero los precolombianos. Precolombinos. Pero los que elaboraron la estatuaria ya habían desaparecido para esa época. No, está bien. Sí. Muy interesante la historia. Como tapias. Ahí hubo un asentamiento que fue la primera construcción de San Agustín. Ahí hay una meseta. Ahí construyeron a San Agustín. ¿Qué sucedió? Que los indígenas que construyeron ahí unas tapias, un pueblo, seguían siendo, digamos que, manejados por unos grupos de acá de Pitalito, ¿sí? Unos líderes de Pitalito, quienes los tenían sometidos y les pedían grandes, bueno, por el trabajo tenían ellos, por el aprovechamiento de la tierra, tenían que rendirle unos tributos a ellos allá. Entonces ellos se dieron cuenta que estaban siendo explotados, entonces quemaron ese pueblo y se conoce como Tapias o La Culata. Es el primer asentamiento.
Yo elaboré un libro, este libro lo hice yo. La historia. 20 años ya. De patrimonio. Una pregunta, ¿cómo está el camino hacia los Tres Chorros? Bueno, hay Sí, dos porque hay dos estábamos caminos. con unas señoras como de 60 años. Sí, pues, Sí. o sea, hay un Pero tramo, todas, los todas. últimos 600 metros es siempre, es por zona, es un descenso por zona boscosa y hay que hacerlo muy despacio porque como ha llovido, puede que no esté tan seco la vía. Pero sí se puede hacer, pero con mucho cuidado. ¿Y qué tal es la cascada del 5? Son 3 raudales que caen y usted permite bajar allá, disfrutar para hacer las fotografías. Lo puede ver de la parte de superior y por debajo hay un camino que bordea por el bosque y llega abajo a la caída. Luego están cayendo aquí los 3 raudales. Usted puede hacer una caminata aquí por detrás de los raudales, aquí por detrás y pasa acá al otro lado. Y luego continúa el río hacia abajo y usted se puede ir nadando hacia abajo, disfrutar toda esa zona unos 200 metros hacia abajo. Es lindísimo. ¿Y qué tal es la cascada del 5? Es buena, yo creo que ahora tiene un buen... Aquí también está la del 5. Esos son los Tres Chorros. Ahí está, esta es 3 chorros, sí, este es 3 chorros. Ahí está todo. Es una revista elaborada En por ese libro está toda la parte arqueológica y natural de San Agustín. Muy bien, sí. Sí, duré 5 años haciendo esa investigación. Muy bien, muy bien, muy bien. Es necesario para que la gente se... Sí, para poder promocionar y para que la gente evolucionar, para que comprenda. saben y están sabiendo las raíces que tienen aquí. Sí, señor. En todo caso, pues yo una de las cosas que sí les solicito es cuando si elaboran algún documento nos lo hagan llegar, que nosotros nos gustaría tenerlo. Estamos aquí. Ay, cómo quedó de horrible. Ay, qué pena. No Me está va a nada dañar bien. la máquina, ya no.